Muy buenos días, somos el grupo 2 conformado por Ashley Chávez, Lina Manrique y quien les habla, Nayeli Orjuela. Vamos a hablar de cómo se produce el ácido acético. Un bioproducto es un material elaborado y obtenido por productos renovables, plantas, algas o microorganismos. El ácido acético es un ejemplo de un bioproducto que se obtiene a partir de fuentes renovables mediante procesos biotecnológicos, aunque tradicionalmente viene a partir de los derivados del petróleo. Así con bacterias eh, y fermentaciones y unas fermentaciones. Bueno, en las características del ácido acético encontramos las características físicas. En estas el estado físico es líquido incoloro a temperatura ambiente, el olor es fuerte y penetrante, el sabor es ácido y agrio, la densidad es de 1.048 gramos litros o gramos centímetros cúbicos a 250 grados Celsius. El punto de ebullición es de 118.1 grados centígrados. Punto de fusión es de 16.6 grados centígrados. Se solidifica en temperaturas frías. Encontramos que en su fórmula química, en la parte química, la fórmula es CH3COOH, tiene un pH aproximado de 2.4 en soluciones acuosas del 1%, acidez carboxílico, posee un grupo funcional de menos COOH que le da la característica de ácido. En la industria alimentaria encontramos el vinagre como ácido acético, es un componente del vinagre de 4 a 8% en el volumen, que se utiliza pues para aderezos y encurtidos. En la conservación se utiliza para prolongar la vida útil de los alimentos, ya que el ácido acético contiene antimicrobianos. Reduce la acidez, esta se utiliza pues para regulación de acidez en bebidas, salsas y productos procesados. En la industria química se utiliza como procesos de acetatos. En el acetato de etilo se utiliza como disolvente de pinturas. En el acetato de celulosa se utiliza como película fotográfica y fibras de textiles. En la fabricación de plásticos se utiliza en la producción de ácido terectálico, utilizado pues clave para la fabricación del PET, y en la síntesis de esteres y solventes se utiliza en la producción y fabricación de perfumes y en la producción de lípidos y barnices. En la parte farmacéutica y cosmetológica se utilizan antisépticos, ya que tiene una propiedad tiene una propiedad microbiana utilizada pues para desinfectar heridas. En productos fármacos se utiliza para la síntesis de muchos medicamentos
entre ellos la aspirina. En productos de cuidado personal se utiliza pues para tónicos capilares, cremas y exfoliantes. En la agricultura encontramos los bioherbicidas que tienen una alta concentración que se utiliza como fertilizantes naturales para eliminar maleza sin afectar el suelo. En los conser- conservantes en forrajes se utiliza para evitar la infertilización indeseada en alimentos para animales. Esto lo que hace es, se fumigan, se puede decir así, para que no se siga, no se siga fermentando muchos alimentos para animales que al momento de ellos digerirlos les va a ser fatal si se siguen fermentando. En la energía y biotecnología, en productos de biocombustibles se utiliza en la fermentación de biomasas para obtener bioproductos energéticos y en la fermentación industrial es un intercambio clave en bioprocesos para obtener eh, ácidos orgánicos y biomateriales. Como sabemos, el ácido acético se obtiene mediante la producción de ciertas bacterias, especialmente las cuales convierten el etanol en ácido acético en presencia de oxígeno. Los principales microorganismos o bacterias son la Acetobacter acetil, que es la principal en la producción del vinagre, ya que extrae de manera rápida y en grandes cantidades el etanol, extrae el etanol en ácido acético. La Acetobacter europeus, aparte de producir ácido acético, también resiste altos ambientes y concentraciones de ácido acético. La Acetobacter cyclinum produce ácido acético y también la celulosa bacteriana para procedimientos biotecnológicos. La Gluconobacter oxidans oxida principalmente azúcares y alcoholes, produciendo ácidos orgánicos, incluido el ácido acético, pero se utiliza menos que la Acetobacter acetil, ya que la Gluconobacter oxidans no resiste tanto el ácido acético y produce menos que la Acetobacter acetil. Bueno, la bacteria más utilizada... Bye. La bacteria más utilizada para producir ácido acético es la Acetobacter acetil. Vamos a presentar sus características morfológicas. En cuanto a su forma, se pueden encontrar de forma esférica, alargada, hinchadas en forma de masa, curvas o filamentosas. En cuanto a su tamaño, de longitud puede ser de 0.6 a 4.0 micrómetros, de ancho 0.3 a 1.0 micrómetros. Su movilidad, algunas pueden ser móvil y otras no. Algunas se pueden mover mediante los flagelos pétricos y las otras en sí no tienen movimiento. Su agrupación celular se pueden encontrar solas, en pares o formando cadenas. En cuanto a sus colonias, se encuentran esféricas, lisas o rugosas o agregados aplanados, cubiertos por una membrana de microfibras de celulosa. Características bioquímicas. Catalasa positiva. Produce la enzima catalasa positiva que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Oxidasa negativa no produce la enzima citocroma C oxidasa. Su metabolismo aeróbico, que pues es convertir el etanol en ácido acético, el cual es el proceso clave para la producción del vinagre. Sobreoxidación. Si Si sigue en el medio, convierte el ácido acético en CO2 y agua. Características nutricionales. Su fuente de carbono es el etanol como su principal sustrato. Su fuente de nitrógeno es que utiliza sales de amonio.
vitaminas y minerales. Algunas cepas, o sea, algunas, por así decirlo, razas de la bacteria requieren de cianina, tiamina y ácido pantoténico. Minerales importantes, el molibdeno, el boro, el zinc, el hierro y el magnesio. Fases de crecimiento. Fase exponencial 1, que es la oxidación del etanol, que crece rápidamente porque oxida el etanol a ácido acético. Su fase estacionaria intermedia, que es que tiene que frenar su crecimiento porque el ácido acético se acumula mucho y puede afectar el desarrollo. Segunda fase exponencial sobre oxidación. Si sigue oxidando en el medio, como lo dije anteriormente, va a convertir el ácido acético en CO2 y agua, perdiendo todo el vinagre. Bueno, en la etapa del bioproceso, primero la preparación del sustrato. En la preparación del sustrato son fuentes ricas en etanol como el alcohol de caña de azúcar, maíz o fruta fermentada. El ajuste de condiciones, en esa se ajusta el pH a 5 o 6, temperatura de 25 a 30 grados centígrados y una concentración de alcohol del 5 al 10% para obtener la fermentación. Se pasa al proceso de fermentación acética. En esta se inocula el proceso de la bacteria acética, que es la Acetobacter acetil. En un reactor, las bacterias convierten el etanol en ácido acético. En el condicionamiento óptimo, se airea controladamente, pues para sostener la temperatura, y con un agitador moderno para tener la mezcla homogéneamente, favoreciendo la oxidación. En la separación y purificación se puede filtrar o centrifugar para eliminar impurezas y microorganismos no necesarios. En la destilación es para conservar el ácido acético y eliminar el agua. En el almacenamiento, pues las recomendaciones son tenerlos, conservarlos en tanques de acero inoxidable o, si es posible, envases plásticos resistentes, para después la distribución en diferentes concentraciones según el uso que se le vaya a dar. Equipos utilizados. Bioreactor. Recipiente donde ocurre la fermentación aeróbica. En el sistema de aireación y agitador, el agitador mantiene la mezcla homogénea y el sistema de aireación provee el oxígeno necesario para la conversión de etanol en ácido acético. Sensores de pH y temperatura son utilizados para monitorear y tener el control del procedimiento. En la centrifugadora o filtro, los dos se utilizan para la eliminación de partículas no deseadas. En la destilación se utiliza para la conservación y purificación del ácido acético. En los tanques de almacenamiento para el producto final, que antes de su distribución. En los materiales utilizados está el sustrato o pues productos ricos en etanol, en los que encontramos la fruta fermentada, eh, caña de maíz y caña de azúcar. En
microorganismos o principalmente el Acetobacter acetil, los medios de cultivos, nutrientes como minerales, sales minerales, microorganismos y fuentes de carbono, agua destilada para la dilución y preparación del medio de cultivo y la solución reguladora, que es para controlar el pH durante la fermentación. Para esto podemos ver que el medio de cultivo utilizado para la Acetobacter es un agar nutritivo. En las rutas bioquímicas tenemos la glucólisis y la oxidación del etanol. La glucólisis es un proceso que descompone la glucosa para obtener energía y esta energía es para obtener un piruvato. En la oxidación del etanol es un proceso que elimina un enlace carbono-hidrógeno y crea un aldehído. Bueno, acá tenemos la glucólisis, donde empezamos con la glucosa. Esta se descompone hasta formar el piruvato gracias a ciertas enzimas como la exoquinasa, la fosfoglicetoranquinasa, la fosfofructosa quinasa, la enolasa y la última, el piruvato quinasa. En estas se produce un fosfato, o sea, energía, y como también hay pérdida de energía. Después de la glucólisis sigue la fermentación, donde el piruvato se fermenta para tener el etanol, que en esta va la oxidación del etanol, donde tenemos el etanol gracias al alcohol deshidrogenasa, que la enzima se convierte en acetalaldehído. Este acetaldehído se convierte en acetato gracias a acetalaldehído deshidrogenasa, donde el microorganismo continúa su proceso, pero lo que a nosotros nos interesa es el acetato, ya que para la producción de ácido acético llega hasta el acetato.